Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 54 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en Barranquilla. Su nombre es Diego de Granda. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ok, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, excelente por acá, pero bueno, perdonarán un poquito el sonido que se está escuchando. Están limpiando el césped, entonces, bueno, vamos a tratarlo de llevarlo así. Bueno, Diego, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Diego de Granda? Ok, bueno, Diego de Granda es un desarrollador, es un ingeniero de software, es un miembro de la comunidad de desarrollo, de innovación, de startups desde hace ya un buen rato. So far creo que es eso. Tengo ya alrededor de 12 años de experiencia trabajando en la industria, he trabajado con diferentes Wow, startups. La última startup donde estuve trabajando es Platzi, en temas de educación. Tengo también ahí diferentes cursos con relación a programación, JavaScript, desarrollo web. Y soy parte del programa de Google Developer Experts de Latinoamérica. chévere, chévere, Diego. Bueno, vamos a aterrizar un poco más tu experiencia y vámonos hacia el desarrollo de software. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el camino durante todos estos años? ¿Cómo empezaste? Emprendiendo ya hace 12 años, más o menos, Ok. se me ocurrió abrir un startup. En ese momento no sabía que estaba abriendo un startup. Simplemente quería abrir un e-commerce. No tenía muchas nociones en temas de desarrollo web, así que me tocó aprender de suero con esta pregunta de qué tan difícil puede ser. Y me topé con pared con mucho más difícil de lo que pensaba. Entonces me tocó como aprender todo el proceso de poder desarrollar una plataforma, lo que era en ese momento. Y de ahí me llevé muchas lecciones aprendidas. Aprendí muchísimo gracias a la comunidad. Estuve buscando comunidades presenciales donde nos juntábamos para poder platicar de yo tengo ese problema, alguien ha tenido este problema, cómo lo resuelven. Y una vez que yo ya tenía un problema y lo había resuelto, yo regresaba a la comunidad como para poder decir, yo me enfrenté a esto, les comparto cómo resolverlo. Y eso me ayudó a sacar mi emprendimiento, el cual estuvo activo alrededor de unos 3 años, hasta que lo cerré y empecé a dar consultorías en temas de desarrollo. Y después me migré a la parte de startups para poder como ayudar a empresas que estaban creándose en ese momento a poder crecer y pues bueno, generar un poco más de innovación con la parte de desarrollo de software. Ok, Diego, chévere. Oye, hablaste es un tema importante que son las comunidades. Entonces, cuéntame, ¿en qué momento de tu vida a Diego como tal, en una carrera de software, se le cruza esta palabra comunidades y dice, bueno, veamos a ver qué es y te atrae y bueno, hoy en día ingresas a eso, lo que son las comunidades? Pues como te comentaba, tiene ya como 11 años y viene de la parte del emprendimiento, Ah, ok. buscando ciertas soluciones en Internet de tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Empiezo a llegar a ciertos foros y de los foros encuentro como ciertas reuniones que se hacían periódicas, una vez a la semana, una vez cada 15 días, de diferentes grupos de personas de las tecnologías que estaba tocando en ese momento. Después evoluciona, son comunidades presenciales. Entonces yo estaba yendo ya a estos meetups de comunidades presenciales, independientemente de las comunidades online como los foros, que en ese momento pues eran grandes, eran las fuertes de información como un poco más confiables. Y de ahí, desde ese momento en adelante, hago las comunidades como parte de mi día a día, ¿no? Estuvo un momento donde fue como bastante activo. Estuve haciendo muchos eventos, desde eventos muy chicos hasta eventos muy grandes, donde me tocaba como generar un hackathon con diferentes países en simultáneo, México, España, con diferentes empresas. Estuve trabajando generando eventos del apoyo de Google, empresas muy grandes. Fui parte de las comunidades de Google con algunas tecnologías que han evolucionado. Ahorita pues ya no están, se han hecho parte de los estándares, pero desde hace como 11 años fui parte de las comunidades o lo que eran las primeras comunidades presenciales hasta lo que son hoy en día, ¿no? Ok, ok, chévere, Diego. Oye, ¿y qué consejo le darías a esas personas que están viendo este podcast o escuchándolo y no saben lo que son las comunidades y el provecho que le pueden sacar? Consejo es que busquen comunidades cerca, ¿no? Que busquen comunidades ya sean presenciales. Ahorita creo que después de la pandemia como que están empezando a reactivarse comunidades presenciales con pequeños eventos, ya sean quincenales o mensuales. Si tú tienes un problema, es muy posible que alguien más tiene ese problema y si quieres llegar a una solución,
tu mejor solución va a ser ir a una comunidad. Ok, chévere, genial. Bueno, Diego, ya hablamos sobre tu experiencia como desarrollador de software. Ahora vamos a aterrizarlo un poco más y vamos a ir a lenguajes de programación. Hablaste de que habías tenido algunos cursos de JavaScript. ¿Qué otros lenguajes has manejado durante todos estos años? Te me perdiste ahí un poco. Me quedé en cursos de JavaScript. Ah, ok. Te decía que qué lenguajes habías manejado a lo largo de todos estos años. Ah, perfecto. Pues yo, mira, me considero más un programador agnóstico. Sí tengo un gusto más grande por JavaScript, por la parte del front, ya que yo inicio mi carrera haciendo frontends. Eh, pero ahí, a través de lenguajes de programación que pueda manejar, creo que depende mucho del problema que se quiera resolver, ¿no? Me ha tocado trabajar con Python, me ha tocado trabajar con C++, me ha tocado trabajar algunas cosas con Java, me ha tocado trabajar algunas cosas con PHP. Regreso a la parte de JavaScript en la parte del front, en la parte del backend. Depende mucho el problema que estemos resolviendo. Es como el lenguaje o el lenguaje que el equipo esté trabajando en su momento. Es con el lenguaje que trabajo, ¿no? No es de yo me caso nada más con JavaScript o no toco otro tipo de lenguajes. Es ok, llegas a un equipo que tiene un stack, ¿no? Y si ese stack está decidido porque es la mejor forma de resolver ese problema, pues nos toca aprender ese stack y empezar a darle, ¿no? En su momento estuve llevando un equipo de mobile, era pues iOS y Android, así que no me metí tanto a aprender iOS y Android, sino me metí un poco más a aprender Flutter, como para ver realmente cómo funciona el ecosistema mobile de inicio desde una tecnología afín a JavaScript, que es Dart, y ya después empezar a profundizar un poco más a detalles en cosas específicas de Android y iOS, ¿no? Entonces creo que eh, es eso, más bien es ser un poco más agnóstico, entender un poco el problema que tú tienes, ver qué lenguaje de programación existe que te puede ayudar a resolver ese problema y aprenderlo como para resolver ese problema y aplicarlo directamente en el stack del equipo con el que estés trabajando. Genial. Oye, interesante todo esto que nos hablas, pero me gustaría saber qué les dices a esas personas que están iniciando en lo que es el mundo del software y la tecnología, que sabes que hay muchas vertientes en las que, pues, voy a ir por mobile, voy a ir por datos, voy a ir por backend, voy a ir por frontend. ¿Cómo crees que se consigue ese lenguaje en el que empiezas a trabajar y poco a poco vas abriéndote fronteras? Pues ahí yo creo que sería de inicio es esta decisión, ¿no? Esta disyuntiva de qué es lo que te gusta más. ¿Te gusta más la parte visual o te gusta un poco más la parte de lógica? Por ahí estaba viendo un post hace unos días que decía, ¿por qué la gente tiene esta percepción de que backend es más complicado que el frontend, ¿no? Y era un post creado desde un backend que explicaba que realmente el frontend ha evolucionado bastante y ahorita incluso es un poco más complejo implementar un frontend, ¿no? Pero creo que viene un poco más en gustos. ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? El tema de diseño, implementar tema de diseño, hacer cosas responsive, multiplataforma, bla, 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 o irte directamente cosas más a lógica para poder trabajar la parte del backend. Y con eso, escoger un lenguaje. O sea, ya que sepas como no, sabes que me gusta más la parte de lógica, yo quiero trabajar más de la parte del backend o de la parte del front, cuál es el lenguaje que tendría que escoger. En la parte del front no es que tengas tantas opciones. Yo te diría vete directamente con JavaScript e inicia con las bases antes de escoger un framework. Pero en la parte del backend tienes todavía como más opciones. Entonces, escoge un primer lenguaje. Yo te diría vete por Python, que es un lenguaje sencillo, en el cual pues puedes empezar a hacer cosas muy rápida. Es un lenguaje que no tienes que ser tan verboso en la parte de manejar muchas cosas. Python es muy sencillo como lo es JavaScript en la parte del front y tiene muchas librerías que te pueden ayudar a hacer las cosas y tiene frameworks como la parte de Flask o la parte de Django, que si quieres empezar con cosas muy robustas como un e-commerce y demás, pues los frameworks se van a ayudar a generarlo muy rápido, ¿no? Y ya con eso, pues nada más ve aprendiendo las bases de cualquiera de los rubros que hayas escogido. Y si quieres mobile, pues bueno, ya sea Android o iOS, en iOS tienes este problema de entrada que es necesitas dispositivos iOS para poder hacer Claro. cosas iOS. Pero si escoges iOS y tienes los dispositivos, pues empieza directamente con el lenguaje Swift y ya con eso haces tus pequeñas aplicaciones para el iPhone, para tablets o para el Watch y listo, ya nada más vas creciendo la parte de los conocimientos de utilizar ese lenguaje.
Chévere, Diego. O sea, así que audiencia, a todos los que estén escuchando, tomen en cuenta todos estos tips que Diego nos acaba de decir. Oye, Diego, y te hago una pregunta. Hablaste de Python, ¿sí? Y a Sí. todo invitado que me pregunta de Python, les hago esta pregunta sobre este mito, ¿sí? ¿Es verdad que con Python se puede hacer de todo? ¿Qué piensas de esto? Creo que depende qué es de todo. O sea, Python es un lenguaje muy flexible y sí te permite hacer muchísimas cosas. Pero como te comentaba en un inicio, existen diversos programas o lenguajes de programación y depende mucho el programa que quieras resolver, el problema que tú estés buscando resolver, el lenguaje que tendrías que aplicar, ¿no? Decir que Python resuelve todo como JavaScript resuelve todo, es como este ejemplo de tener un martillo y verle todo una cara de clavo. O sea, creo que podrías hacer un primer buen approach, pero después, dependiendo del problema, te vas a dar cuenta que a lo mejor Python no fue el mejor lenguaje para poder escalarlo o resolver de mejor forma ese lenguaje, ese problema en particular, y hay otro lenguaje que es mucho más versátil para ese problema, ¿no? Así que yo creo que la respuesta sería depende. Esa respuesta me gusta. Muchas veces dicen, depende. La respuesta del programador, diría yo. Bueno, vamos con el siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto. Ok, Y siempre esto lo comento con mis invitados y me gustaría saber tu perspectiva acerca del trabajo remoto al día de hoy, ya que muchas empresas están optando por la modalidad híbrida, es decir, parte claro. en casa, parte en oficina. ¿Qué piensas de esto? Y si crees que a futuro regresaremos a oficina en Latinoamérica. Es un buen tema, es una buena pregunta. Y sí, este año en particular creo que hay mucha discusión en muchas empresas. Algunos CEOs y personas importantes que han dicho que el trabajo remoto no les funciona, que solo fue tema de pandemia. O sea, yo creo que de forma particular que el trabajo remoto sí llega para quedarse, pero hay que buscar cómo flexibilizarlo, ¿no? Y es donde entra ahí un poco más la modalidad híbrida. Eh, Hay muchos beneficios en la parte del trabajo remoto, principalmente en la calidad de vida que pueden tener los empleadores. Yo lo veo un poco más por el tema de las empresas tienen la posibilidad de ampliar ahora este rango de encontrar talento y no solo limitarse al talento local, que estén a rango de gente que pueda llegar a esa oficina. Ahora puedes ampliarte y llegar a gente en toda Latinoamérica, en todo tu continente, con muy buen talento, lo cual también incrementa la vara técnica o la vara de skills de tu empresa, porque ya no te limitas a pues, este pequeño rubro de personas que pueden moverse a hacer como este commute directamente a la oficina. Pero también hay ciertas desventajas, ¿no? En temas, por ejemplo, de innovación, yo lo he vivido con ciertos equipos. Cuando estás trabajando de forma remota, pues es verdad que estar en un Zoom o en una videollamada, la parte de la interacción, esta parte de generar ideas, esta parte de trabajar en resolver problemas, si hay una cierta pared que en presencial funciona mucho más fácil. Pero no quiere decir Claro. que la solución siempre va a seguirnos siempre a presencial, matar el trabajo remoto. Es ahí donde viene la parte híbrida. Pero yo sí creo que el trabajo remoto está para quedarse. Van a haber empresas que le van a sacar y le han estado sacando mucho provecho. Hay empresas que han trabajado de forma remota como GitLab muchísimo antes de la pandemia y les funciona bastante bien y tienen una cultura en remoto bastante buena que les permite seguir como creciendo e innovando. Hay otras empresas que simplemente que no ven que les funcione, que no ven que tiene Claro. como un tipo de retorno de inversión y quieren regresar como a la parte del control, ¿no? Creo que si la respuesta es un regresar a oficina solo por control, no es la mejor respuesta y posiblemente vayan a perder a mucha gente y se van a quedar con lo que tenían antes. Pero si logran encontrar la forma de cómo hacen un híbrido mucho más fácil para la gente y para ellos, creo que van a sacar mucho valor. Genial, Diego, genial. Oye, hablaste sobre las empresas que quieren tener control, ¿no? Y ahí viene el llamado, digamos, nombre de las empresas tóxicas, ¿sí? Hace poco tuve invitados que me comentaban que tuvieron la experiencia, o bueno, llamémoslo la mala experiencia de haber trabajado en este tipo de empresas y hubo un problema en que los traqueaban por clics. Y me contaba que hubo un momento en que tenía unas meetings en la mañana y bueno, que el software lo que hacía es que detectaba que no estaba, la productividad bajaba en ese momento, entonces al final del día le lanzaba un resumen que no había sido productivo.
¿Qué piensas de estas empresas que intentan, bueno, de la noche a la mañana, como fue en pandemia, les tocó pasar factura y mandar a sus colaboradores a casa y capaz no estaban preparados? ¿Qué piensas de esto y qué crees que les pasó por la cabeza? Bueno, o sea, honestamente, no sé qué les pasó por la cabeza. Creo que hay, y está esta discusión, ¿no? Cuando tienes una empresa y tú tienes tus equipos, la parte de decir cómo un equipo es un equipo efectivo, ¿no? ¿Cómo mides un equipo efectivo? ¿Cómo te aseguras de que la gente pueda como cubrir los entregables y demás? Te lleva a la parte de ahora no estando en la oficina, que es el lugar donde puedo tener control, puedo ver que la gente trabaja, puedo ver que la gente se mueve. Estando desde casa me cuesta más trabajo poder tener esa visibilidad, ¿no? Creo que empiezan a salir o salieron empresas que prometían, yo les puedo ayudar a tener unas métricas de productividad para que puedan ver en qué está su gente cuando no está en la oficina. Creo que ahí la discusión se transversó bastante y llegamos a medir cosas que pues, no nos ayudan aparte de la productividad, ¿no? Es como decir, voy a medir la productividad o la eficiencia de mi equipo técnico por líneas de código o por pull request, ¿no? No son las mejores métricas, pero hay algunas empresas que lo ven así porque sienten que esa es la forma en la que pueden medir la productividad de sus ingenieros, cuando esto se puede ver mal, ¿no? O puede llegar a ciertas prácticas de, pues si tú me mides con líneas de código, pues voy a hacerte un código bastante verboso, ¿no? Que a lo mejor nos pegue en performance, porque cuando hacemos un código o tenemos que refactorizar ciertas cosas, no siempre más es lo mejor, en ocasiones Claro, menos es mejor. Pero si tú me mides por líneas de código, pues te voy a dar lo que me estás pidiendo, ¿no? O si tú me pides ciertos pull requests al día para decir que estoy siendo productivo, pues voy a comentar muchas cosas. Llegas a estas partes de buscas cómo hackear el sistema, pero no siempre la cantidad quiere decir que el equipo está haciendo el trabajo de mejor forma. Creo que ahí más bien es las empresas tienen que entender qué cosas les funcionan de estas cosas que implementaron para poder medir o ir dándole el seguimiento de productividad a sus equipos y quitar las cosas que realmente no le están generando un valor, pero que sienten que les da el control de no tener a la gente en físico, donde sienten que es donde pueden verlas y controlarlas, ¿no? Lo siento que todas hacen las cosas pensando en cómo joder a la gente y demás. Siento que mucho viene por falta de experiencia de la capa de liderazgo, en incluso no preguntarse o replantearse si esa es la mejor forma de medir el trabajo remoto. Y si creen que esa es la mejor forma de medir el trabajo remoto, pues bueno, y les funciona, creo que pues tienen un primer approach y posiblemente la gente con la que están trabajando es la gente que está ok trabajar con ellos. Pero yo diría que viene un poco más en la parte de la experiencia de la capa de liderazgo, en un cómo generar métricas que me agreguen valor, que me ayuden a saber si mi equipo está siendo productivo a pesar de que yo no lo esté viendo en la oficina, y cómo les ayudo incluso a darles un poco más de autonomía. mira, Diego. Oye, y igual hay otro tema que me gusta siempre comentarlo justo en este tópico, que es que hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de leer un artículo que en Europa había ciertas empresas que estaban optando a la modalidad de trabajo remoto, pero 4 días, es decir, viernes, Claro. sábado y domingo libre, y que esto mejoraba la productividad tanto del colaborador como de la empresa. ¿Qué piensas de esto y crees que algún día llegue a Latinoamérica? Vengo siguiendo noticias de este esquema de 4 días desde como el 2022 en Estados Unidos. Incluso salió un movimiento, eh, 4 Days Work, una cosa así. Ok. Y salió como un experimento de ciertas empresas se metieron a este experimento y estuvieron viendo para poder medir la productividad y algunas eran más productivas. Y como que la ciencia detrás de esto es al tener menos tiempo, priorizas más cosas, ¿no? Es como tengo 4 días para sacar estas tareas, no porque tenga menos tiempo quiere decir que voy a trabajar menos. Tengo las mismas tareas, los mismos entregables, mis mismos objetivos de la semana, pero tengo 4 días para poder hacerlo. La gente priorizaba más, ¿no? Entonces dejaba de utilizar tiempo para ciertas cosas que te quitaban algunas horas en la mañana o algunas horas durante el día para poder asegurar en 4 días sacar las cosas. Y las empresas, pues sí vieron, las que estuvieron parte de este experimento, sí vieron que la productividad incrementó y que incluso el equipo no comprometió entregables,
lograron entregar todo en el tiempo que se les dio. Y evidentemente sintieron como un incremento en la parte de la satisfacción del equipo, porque tienes ahora 3 días de descanso, ¿no? Claro. Para estar con familia, para hacer cosas personales, para hacer otras cosas, más tu fin de semana. Y de hecho estaba viendo en la semana pasada o esta semana, una nota de que Japón, que es raro, está empezando a implementar este esquema de 4 días laborales en muchas empresas, y se me hace raro porque Japón es uno de los países que la gente trabaja muchísimo, ¿no? O sea, están estos chistes de que en las empresas japonesas están las camas en los escritorios, que para algunas empresas no es un chiste, es una realidad. Y saber que Japón está implementando este esquema de 4 días laborales antes que Latinoamérica sí se me hace como un poco loco, ya que ellos lo llevan mucho al extremo. En Latinoamérica también trabajamos muchísimo en las encuestas de las horas que implica o que invierte una persona en Latinoamérica para trabajar. Siempre estamos en el exceso. Pero bueno, no estoy tan seguro si empresas todavía no logran entender bien los beneficios del trabajo remoto. Ahora asegurar que puedan implementar un esquema de 4 días laborales. Igual, tienen que llegar a un trade-off de poder entender como los beneficios, asegurar que la gente pueda tener como toda una estructura en la cual puede ser eficiente, puede tener autonomía, puede tener como objetivos muy claros a poder cumplir para que las empresas puedan ver como el beneficio de implementar como un esquema similar a los 4 días laborales, como lo es el trabajo remoto. Ah, oye, y había leído también, aparte de eso, otro artículo que decía que, bueno, aquí en Latinoamérica no lo habían hecho a full, como 4 días todo el mes, pero sí era como que en ciertas empresas están diciendo como que, bueno, el último día del mes, el último viernes del mes salimos a las 12 y van como que probando y dando métricas. Esa parte, ¿qué Puede ser. piensas? O sea, yo Que, conozco México y ya, no sé si es algo oficial, pero en México hay muchas empresas más como corporativos ok, que el viernes después del mediodía, pues la gente ya se lo toma con mucho más, like. exactamente, ya es mucho más tranquilo. O sea, digo, no sé si es oficial, porque yo no he visto ninguna regla de, sí, los viernes después de las 12 ya no hagas nada. Cuando la gente se va a comer, ya no es la comida de 1 hora, ya se convierte en la comida de las 3, pero llegas a las 4, sales a las 6. Pues entonces ya, ¿sabes? Como se lo toma mucho más ligero, pero pues bueno, depende mucho. O sea, regresamos a lo mismo. Mientras las empresas no logren asegurar que la gente entienda bien cuáles son los objetivos a cumplir, ¿no? Y cuál es el tiempo que tiene para poder cumplir esos objetivos, va a ser difícil que puedan adoptar como un esquema similar a esto, ¿no? Cuando nos quieren quitar, o algunas empresas quieren quitar el trabajo remoto, porque dicen que su gente no es productiva estando trabajando desde casa, ¿no? Porque ellos no pueden ver si están trabajando o no. Genial, genial, Diego. Bueno, vamos a pasar al tópico principal del podcast, que es básicamente la gestión de personas en un proyecto de software. Y lo primero que me gustaría es preguntarte, ¿cómo es la transición de un desarrollador que día a día está código y tiene que encarar un rol de gestionar personas, de liderar a unas personas en su primer día? A ver, Ok, esa es una pregunta importante. La transición puede ser pesada si no tienes guía, ¿no? Y este creo que ese es un error que se comete mucho en la parte de, principalmente desarrolladores. Managers ven que son muy buenos haciendo código, ven que son muy buenos resolviendo, sienten que tienen como ciertos skills de liderazgo porque la gente lo sigue, porque logran hacer un back-in de ideas y demás. Entonces dicen, ahora, next step va a ser un manager, ¿no? Eh, si no hay una preparación o una guía previa para poder hacer manager, conozco muchos managers que regresan a ser ICs porque fue la peor experiencia de su vida trabajando, wow, ¿no? Porque el ser manager no es eres bueno haciendo código, ahora puedes ser manager, es adquirir otro tipo de responsabilidades que van enfocadas más en people management. Y eso no te lo enseñan, ¿no? O sea, no lo aprendes haciendo código, eso lo aprendes a la mala o lo aprendes teniendo una guía de un manager que es un buen manager, que te enseña cuáles son estas habilidades que tienes que tener para gestionar a tu equipo. Porque ya que pasas a tener un equipo como manager, pues el código pasa a segundo plano, ¿no? Como que ya no es lo importante.
los problemas de people management van a ser los problemas más comunes que tú tienes que resolver y parte de estrategia, ¿no? Entonces, pasas de un perfil que estás como operativo todo el tiempo, ¿sabes? Como resolviendo hands-on con tu equipo, haciendo código, a un perfil que se espera que sea más estratega, que empieces a ver un poco más allá, un poco más el scope de las cosas, empezar a comunicarte en el lenguaje de los problemas del negocio o qué es lo que le va a asumir al negocio y entender cómo el esfuerzo y el trabajo de tu equipo le suma a esto a a un más mediano o largo plazo que temas más a corto plazo de yo ya entregué lo que me dieron de mi sprint, deme en mi siguiente sprint, ¿no? Entonces, o sea, Claro. tú tienes ahora que planificar, pues el sprint está bien, pero yo tengo que planificar los siguientes 3, 6, 8 meses para poder como llegar a objetivos más grandes que le van a sumar al negocio. Entonces, si esa transición no se hace bien, creo y conozco gente que ha sido su peor experiencia y deciden posteriormente regresar a hacer ICs y crecer todavía por la parte técnica porque no la vivieron bien, ¿no? Entonces creo que la transición es importante. O sea, si la empresa, si los managers que van a ayudar a que la gente crezca sobre este rubro tiene una buena, como buenas prácticas de cómo ayudar a que la gente adquiera estos conocimientos y empezárselos a dar poco a poco, la transición va a ser buena y eventualmente pues te dedicas a esto. Pero si no lo tiene y nada más es oye, siguiente lunes, Kevin, pues empiezas como engineer manager de tu equipo, suerte. Entonces creo que ahí empieza la parte del sufrir para algunos desarrolladores. De la frustración. Así es. Oye, y bueno, hablaste de los sprint. No me quiero centrar mucho en los sprint, pero sí en las metas. ¿Cómo controlas a la gente que cumpla su meta? ¿Y cómo llevas con el cliente, ya que tú eres la, digamos, la cara de ese proyecto o de ese equipo, a decir que no se cumplió cierta tarea? Creo que ahí ya empiezan a agregarse como parte de estos skills que llevan parte de la responsabilidad. Lo primero es embrace the chaos, ¿no? No todo va a salir bien. De hecho, es más probable que las cosas no vayan a salir bien de que las cosas vayan a salir bien. Pero ahora tu trabajo como manager va a ser mitigar eso, ¿no? Si es la primera vez que lo vas a hacer, asume que las primeras 2, 3 veces no te va a salir, pero aprende qué fue lo que no salió para que en la cuarta, en la quinta vez, tú ya empieces a bajar entonces ese gap de no entregables a cosas entregables. Creo que muchos de los managers, por ejemplo, que cometen este error es cuando comprometen muchas de las cosas que el equipo puede hacer porque se le está pidiendo, ¿no? No llevar conversaciones difíciles o no empujar por conversaciones difíciles de esto no lo podemos hacer, esto no va a poder salir, pero lo que te puedo entregar es este scope, ¿no? Como no te puedo entregar todo este feature, pero sí te puedo entregar a lo mejor de este feature este MVP, en este primer scope, y de ahí podemos empezar a iterar para crecer las cosas. Y tener una comunicación clara y expectativas claras con tu equipo, ¿no? Vamos a dividir esto, tenemos este tiempo, qué es lo que podemos sacar de esto que se espera en el equipo y cómo lo dividimos. Otro de los errores comunes que veo con ciertos managers son no involucran al equipo, que a cierta parte es el equipo que trabaja día a día las cosas y el equipo que le puede decir cómo nos podemos tardar un poco más y más bien toman todas las decisiones y entonces llegan con el equipo y eso tenemos que entregar esto, estos son los tiempos, yo lo dividí así, háganlo. Entonces no me sorprende que después, cuando se terminan los tiempos del sprint, ya sea 1, 2, 3 semanas, pues No se completó. posiblemente algunas cosas no pasaron, porque el equipo es de, dude, nos estás dando más de lo que nosotros podemos entregarte, ¿no? Y hay como ciertas métricas que la parte de la velocidad y la capacidad, si un manager no tiene entendido cuál es la velocidad de su equipo y la capacidad de su equipo y no los toma en cuenta, pues yo siempre los veo en sprints que no se terminan, que se terminan como alargando y features que van saliendo mucho más tarde. Entonces, creo que ahí es la parte de involucrar al equipo, poder empujar conversaciones difíciles al momento del planning, de qué cosas pueden o no salir, y si no pueden salir, qué es lo que puedes entregar, involucrando al equipo, que el equipo te pueda decir si puede o no, tú ya como entendiendo la velocidad y la capacidad,
Y la parte de expectativas claras con el equipo. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es la ventana de tiempo que ellos tienen? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Y cuáles son las tareas que se tienen que terminar en esa ventana? Ok, genial, genial, Diego. Oye, hablaste de la comunicación y eso es un tema muy, muy importante. Entonces, me gustaría saber qué es lo que tú harías en caso de ser, digamos, un project manager y tener a todo tu equipo, pero siempre hay una persona que es un desarrollador y no es bueno para comunicar, en el sentido de que hace su trabajo, es un crack en su trabajo, pero tienes que estar ahí preguntándole, oye, ¿sabes qué? Hablemos de esto, ¿sabes qué? ¿Qué te falta? Etcétera. Pero con las tareas tú le alzas un Jira, le haces un ticket y lo cumple. Claro. ¿Qué harías en ese sentido? O sea, si el problema de la persona es solo comunicación, lo primero es darle feedback. Es de, oye, no está funcionando, la forma en la que tú estás comunicando no nos está sirviendo. Necesito que hagas esto en Ok, temas de comunicación efectiva, ¿no? Necesito que logremos esto contigo en los siguientes sprints, en las siguientes reuniones o juntas que vayamos a tener. Pero ahí la parte importante de cuando se da feedback es qué es lo que esperas de forma puntual que él haga, ¿no? Y qué es lo que tú esperas que deje de hacer, ¿no? Cuando estamos en los weeklies o en los dailies y tú no comunicas, el equipo no entiende dónde estás, posiblemente, eso puede hacer que el equipo tenga ciertas dudas, porque si tú tienes que entregarles algo, ellos a lo mejor no saben si van a contar con eso o no, y tú no estás siendo efectivo en comunicar si estás avanzando, si estás en tiempo y si lo vas a entregar o no. ¿Qué es lo que necesito que tú hagas? Necesito que entonces en las siguientes weeklies o dailies puedas dar estos puntos que siento que te están faltando para que tu comunicación sea efectiva, ¿no? Y pídele feedback al equipo. O sea, si tú terminas de participar en la junta y sientes que no hay una retroalimentación del equipo, pregúntale si entendieron o no o si te faltó algo. Y con eso, iteramos en la siguiente one-on-one para poder ver si faltó algo más, en el cual podamos asegurar que tu comunicación sea efectiva o no. Pero lo que yo haría de inicio es un den feedback en la parte de poder retroalimentar las cosas que no están saliendo y sean claros en la expectativa de qué es lo que tú esperas que esa persona pueda hacer para mejorar ese comportamiento que no está funcionando. ok. Oye, y otra consulta te hago, así como manager, he visto y he tenido la experiencia de estar en algunas empresas en las que tienen digamos que la oportunidad, bueno, no llaman la oportunidad, pero de poner calls o meetings todos los días y no Okay, solo de la daily, o sea, te llenan el día a calls claro. y de verdad que a veces el desarrollador es como que, hey, güey, ¿a qué hora trabajo? Así Entonces, es. ¿qué piensas de esto y qué pasa con los managers en ese momento? Yo lo veo mal, o sea, yo no soy de juntitis y evidentemente cuando estás en una responsabilidad o en un rol más de management, gran parte de tu día se va a ir en juntas. Pero si tú eres el responsable de meter en juntas a tu equipo, entonces ahí sí tú tienes que ver, ¿no? Que tú estés en juntas como manager te ayuda a tener contexto y a estar en esta parte estratégica de tomar decisiones de qué es lo que va a venir. Tú tienes que estar ahí. Y a lo mejor tienes muchos stakeholders y tú tienes que estar en juntas de ciertos stakeholders porque ellos están haciendo otras cosas que te van a dar contexto a ti para poder tomar decisiones con tu equipo. Pero tú tienes que asegurar que tu equipo tenga el tiempo suficiente para trabajar. Su chamba principal es terminar las tareas que le estás dando del sprint. Si tú cargas al equipo con juntas, le estás quitando tiempo productivo, ¿no? Entonces, esa decisión es tuya. Luego no preguntes porque el equipo no te entrega. Muchas de las cosas que yo hago con mis equipos son, si te van a agregar a una junta, siempre pregunta qué esperan ellos de ti en esa junta. ¿Qué valor vas a aportar? Y tú decides si la junta te va a agregar algún valor o no, ¿no? Oye, es un tema técnico. Esto puede ser una discusión en Slack. Si lo es, empújalo directamente a que sea una discusión en Slack, que te pongan en el hilo y más bien tú discutes ahí lo que tienes que discutir para que no estés en esa junta, ¿no? Si hay algo de la junta que te va a agregar valor, porque es parte de un feature que estás trabajando y la junta te va a dar cierto contexto, puedes entrar a esa junta, pero en el momento en el que sientas que la junta ya no te agrega ningún valor, despídete y regresa a lo tuyo, ¿no? Entonces, es este pensamiento crítico de poder entender de qué forma utilizo de forma más productiva mi tiempo para poder agregar valor, para no solo ser la persona que dice no, 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 para entender qué cosas a mí me dan cierto contexto para moverme más rápido y qué cosas no me agregan valor ni me dan contexto y simplemente yo tengo que decir no y lo movemos a una discusión 100% en Slack, en donde posiblemente te van a dar la respuesta y no necesitas de mí, ¿no?
Y si hay algo de lo cual ni me das contexto ni me ayuda, pero yo tampoco puedo ayudarte, pero creo que es importante, mi manager puede ayudarte, ¿no? En este caso no tendría que ser yo. Así que, Diego, ayúdame con esto. Me está pidiendo esta parte, yo no puedo ayudar. Voy a perder el tiempo si estoy en esa junta y no se va a lograr como ese objetivo. Creo que tú puedes como encargarte de esto y sacar esta parte. Genial, genial, Diego. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Ahora, mira, te hago otra consulta. Tú como manager, ¿qué piensas del horario flexible? Sabemos que los desarrolladores tenemos un horario flexible en el que nuestro oriente es una meta. Claro. Un sprint, terminan las tareas, etcétera. ¿Qué piensas de esto? De si el día a día tu equipo pide permisos, no entran a calls que son tal vez urgentes para ellos. Tú estás en el mindset de que si me entregó la tarea, ok, o necesariamente necesitas darle un feedback a esa persona y hablar con él a ver qué está pasando, porque en ocasiones he escuchado que hay desarrolladores que trabajan mucho mejor en la noche que en el Claro, día. claro. Eh, Esto es importante. Creo que también depende mucho del equipo en el que estés, pero también la empresa, ¿no? Cuando yo tomo un equipo, lo primero que hago es dejar como claras las expectativas. Y la primera expectativa es yo no trabajo por horarios, yo trabajo por objetivos, ¿no? Y es lo que nos toque para poder lograr el objetivo. Hay veces que el objetivo va a salir y vamos a tener cierto tiempo para hacer otras cosas, como seguir aprendiendo, como a lo mejor dedicarle cierto tiempo a este side project que nos pueda agregar otras cosas. Y hay veces que nos va a tocar dar la milla extra porque necesitamos sacar ese objetivo, ¿no? Entonces yo soy claro con mis equipos en esa parte. Si tienen que ir al doctor, si tienen familia, si tienen hijos, si tienen que hacer ciertas cosas y hay horario del día donde tienen que tomar ese tiempo, a mí no me importa. Lo que sí les pido es que tengan como comunicación abierta. Entonces tenemos ciertos canales en los cuales pues llegan, comunican de voy a salir al banco, voy a ir al doctor, tengo una cita con esto, bla, bla, bla. Pero yo estoy consciente y yo estoy confiado de que mi equipo cuando llegue, sin importar la hora, va a seguir trabajando para cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, esto me ayuda para poder generar lo que se llama seguridad psicológica en el equipo, parte de, porque la seguridad psicológica no es solo de que puedan saber que pueden tomar su tiempo para otras cosas, pero también les da cierta autonomía y es la parte que más me interesa, ¿no? Yo te entrego una tarea, tú sabes cuál es el tiempo para poder entregar esa tarea, tú te encargas de cumplir eso, ¿no? De cumplir esos tiempos. La forma en cómo lo vas a lograr va a ser tuya, requieres apoyo, levanta la mano, tienes que salir, just do it, solo avísanos para saber que no contamos contigo. Y también eso nos ayuda a mover el tema de la comunicación y más bien la parte de cómo nos movemos dentro del equipo. Si por ejemplo, un tipo de trabajo más síncrono o asíncrono, ¿no? Entonces, la parte de que tengamos cierta flexibilidad dentro del equipo hace que el equipo pueda tener una comunicación y un trabajo mucho más asíncrono, que no tienen que estar 100% ahí. Cuando alguien te escriba a los 30 segundos tienes una respuesta, porque hay cierta flexibilidad. Y si está la comunicación de esta persona no está porque fue al banco, tuvo un problema, está en el doctor, todo eso, esta comunicación nos ayuda a que se pueda, dentro de la cultura del equipo, pues mover más el trabajo y la comunicación asíncrona, ¿no? Si se necesita algo de forma muy específica, pues ya lo comentamos y la gente está 100% aware, ya sea en el celular o demás, entonces puede contestar, pero si no, una vez que regresen y estén en línea, pues podemos como avanzar con ese problema, o yo sé que ellos van a regresar y seguir avanzando con su trabajo sin ningún problema. Genial, genial, Diego. Oye, por último, quería hacerte la última pregunta de este tópico principal, que es la parte de los equipos. Digamos que tú llegas a un equipo nuevo, tienes totalmente tu equipo nuevo, tú eres nuevo también como manager. ¿Cómo haces que a partir de X semana se junten, resuelvan sus dudas, resuelvan todo, pero sin ti? Entonces, ¿cómo hago para que el equipo empiece entre ellos a resolver sin que yo esté? Exacto, Cuando es un equipo nuevo. exacto. Porque Bien, al principio todos te van a buscar a ti. sí, claro. Depende mucho. Si el equipo es nuevo para mí, pero es un equipo que ya estaba consolidado, lo que yo suelo hacer es entro al flujo de trabajo que ellos ya traen. Yo no llevo a cambiarles nada. Durante algunas 2, 3 semanas o el primer mes voy viendo
A lo mejor cuáles son estas prácticas que tenemos que cambiar o que tenemos que iterar porque no funcionan, pero dejo que su flujo de trabajo vaya como, como funcionaban, porque es un equipo que ya está como consolidado y está llegando un nuevo manager. Creo que el error más grande es día 2 del nuevo manager, cambiar todo el flujo de trabajo de ese equipo, cuando el equipo lleva ya un rato trabajando junto, porque pues bueno, es como, dude, ¿quién eres tú para llegar a cambiarnos esto, no? Si todos somos nuevos, lo primero que hago es empezar a generar esta parte que es la seguridad psicológica dentro del equipo y fomentarlos a que ellos tengan ownership y fomentarlos a que tengan una comunicación abierta, ¿no? Entonces si me empiezan a llegar DMs de, oye, ¿cómo hago esto? El primer DM es no te preocupes, mira, lo podemos resolver, hagamos una llamada rápida, pero la siguiente vez no te voy a contestar este DM si no lo mandas al canal público, ¿no? Claro. Y entonces ya el equipo empieza a tomar, pues, lo que sería el flujo de trabajo que yo esperaría, en donde ellos solos empiecen a resolver porque tienen una comunicación abierta, transparente, porque tienen esta seguridad psicológica de puedo preguntar, puedo decir cosas que a lo mejor ya lo hemos tocado antes, pero no me quedaron claras y puedo llegar a preguntarlas una vez más y nadie me va a decir nada. Entonces el equipo solo empieza a tener ya como esta cultura que yo esperaría para que ellos puedan empezarse a mover con más autonomía, ¿no? Y yo solo llego nada más en cosas muy específicas a darles un poco más de claridad, pero sé que el equipo va a ir formando como esta cultura que necesitamos y eventualmente con el tiempo ellos mismos van a ver el beneficio de qué significa esto y van a seguir avanzando. Genial, genial, Diego. Bueno, hemos acabado lo que es el habla sobre el tema principal. Vamos a ir al penúltimo tópico del podcast, que es hablar sobre los retos y superaciones que has tenido a lo largo de todos estos años, desde que eras una persona que no sabías programar hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Ok. Retos. Pues creo que con el tiempo o sea, van cambiando mucho. Creo que los retos más grandes que se van teniendo y vas viendo que es como esta constante es la parte de la comunicación y la parte de las expectativas. Creo que son de las cosas que más me han tocado en su momento como aprender, enfrentarme. Y una vez que dices, ya lo tengo listo, estos dos retos, cuando cambias de empresa, cuando cambias de un equipo, te das cuenta que tenían como más gamas y entonces no estabas 100% preparado si tienes que seguir creciendo con esos temas. La parte de la comunicación y la parte de las expectativas, ¿no? Cuando no existe una comunicación efectiva, una comunicación clara y transparente, las cosas no van a salir. Y cuando no puedes setear bien las expectativas de qué es lo que estás esperando, van a venir algunos errores, van a venir algunos malentendidos, van a venir como algunos como conflictos internos con el equipo, con otras personas. Entonces siempre tienes que tener estos dos puntos en la cabeza. Y también si tienes una buena comunicación, vas a poder lograr setear mejor la parte de tus expectativas. Entonces, creo que serían como dos de los puntos que a lo largo del tiempo han regresado y me han como generado estos challenges que tienes que entender también. O sea, tienes que entender y hay como un framework de cuando estás hablando con una persona, tienes que entender con quién estás hablando para ver cómo vas a acomodar la comunicación de forma más eficiente para la persona, ¿no? No es lo mismo hablar con un IC, no es lo mismo hablar con un peer, no es lo mismo hablar con un manager arriba de ti, a hablar con un C-level, ¿no? Cada uno tiene expectativas diferentes, tiene formas de comunicación distintas, están esperando obtener algo completamente distinto a la comunicación, a pesar de que todos estén como en una junta. Entonces, cuando logras entender con quién estás comunicándote, puedes adaptar de mejor forma el mensaje para que todos puedan llevarse valor de lo que tú estás hablando. Entonces, la parte de la comunicación y las expectativas, creo que son los problemas en el tiempo que más he tenido que trabajar. Chévere, chévere, Diego. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por el podcast. Ahorita vamos a entrar al último tópico del podcast, que es las preguntas de Dev Locos. Son 5 ¿Sí? preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? ¿Recuerdo cuál fue mi primer pago? Sí, pues tengo como dos. El primero es cuando estaba poniendo mi startup, ¿no? Cuando estaba poniendo mi emprendimiento. Y lo que Ok. hice con él fue comprar más cosas para el emprendimiento, ¿no? Entonces lo primero fue esto sí funciona, sí da dinero, wow, pero tengo que pagar cosas, ¿no? Para seguir creciendo esto. Entonces es un invertir. Eh, ya que estaba como consultor en algunas empresas haciendo ciertas cosas, el primer pago que me llegó, eh, ya como consultor, el primer pago
fue un release de, ok, entonces tienes este flujo en el cual el pago es como constante y yo ya no me preocupo dónde viene el dinero prácticamente. Y fue ahorrar, ¿no? Ya, o sea, fue más bien esto ya no tengo que invertir ciertas cosas, esto se puede ir directamente a mi cuenta y se va a quedar ahí esperando mi siguiente pago la siguiente quincena. Chévere, chévere, chévere. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Ah, mi primer lenguaje de programación fue PHP. O haciendo un inciso aquí en PHP, porque también a todas las personas que me nombran este lenguaje, les hago la pregunta sobre el mito de que si PHP está muerto. ¿Qué crees de esto? Yo creo que no. Y si lo ves así, pues por ejemplo, WordPress. WordPress está hecho en PHP. Y actualmente el 60% del Internet es WordPress. O sea, eso te dice si está muerto o no. Contestada. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí te va. Google, Datos, Apple, innovación, Tesla, automovilismo, ok. X, anteriormente Twitter. shit show, Yahoo, Facebook, red de amigos, perfecto. TikTok, generación Z, ok. Amazon, entregas, trabajo. ok. Y por último, Windows Live Messenger. Uy, juventud. Ok. Mi juventud. Me tocó. El emoji, el zumbido, Así es. el Así zumbido. es. Perfecto. Ahora vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste, lánzame un número. Uf. No lo sé. Yo creo que, arriba de 600,000 líneas de código. Ok, ok, está bien, perfecto. Genial. Ahora, por último, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Y sé paciente contigo, ¿no? Mucho la programación es, cuando estás empezando, es darte cuenta que las cosas no son tan sencillas y van a haber momentos en donde las cosas no te van a salir. Si tú no eres paciente contigo, vas a tirar la toalla muy rápido. Si logras ser paciente contigo, pararte, refrescar mente, regresar y continuar, vas a poder continuar. Y te vas a dar cuenta que el error o lo que no te funcionaba era muy sencillo y vas a sentir como este rush de win, pero ten en cuenta que ese error va a llegar después y la sensación va a ser la misma. Así que tienes que ser muy paciente contigo. Chévere, chévere, digo, oye, muchísimas gracias de verdad por haber estado en el capítulo 54 de Dev Locos. No sé si nos puedes dar algún contacto donde te podamos, bueno, buscar en redes sociales, en Claro que sí. internet. Pues en X estoy como @degranda10, como mi apellido, pero todo junto, 10. Y en Instagram, que son las dos redes sociales que más utilizo, estoy como @degranda. Pueden escribirme si tienen dudas, comentarios, simplemente quieren compartir algo. Ahí yo también comparto en diferentes cosas, pero parte de lo que hago todos los días. Genial, genial, Diego. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el capítulo 54. Y bueno, para la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por la invitación.